Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar el conservatorio en base a las dos clases de esta semana. Podemos destacar del primer conversatorio, tenemos temas como que hay que especificar las locaciones. Entonces, cuando tenemos un guión técnico y aunque la locación sea inventada, tenemos que tratar de describirla al momento de que estamos redactando un guión para poder dimensionar todo este tipo de locaciones. Entonces, asimismo, tenemos que describir la vestimenta de los personajes. ¿Por qué? Porque esto le ayuda al lector a identificar de manera fácil o a primera vista las características principales de un personaje. También tenemos que cuando queremos escribir flashbacks o flash forwards, tenemos que indicar en qué momento inicia y en qué momento termina nuestra visión o nuestro recuerdo. Si tenemos un personaje que está hablando en voz en off o hay un narrador, asimismo también tenemos que indicar entre paréntesis y en mayúscula la palabra off para saber que el texto que estamos leyendo en realidad es una voz en off. No olvidemos que tenemos que enumerar cada escena cuando describimos y también existen ocasiones donde tenemos personajes que por algún motivo queremos que tengan sí o sí una expresión. Debajo del nombre tenemos que establecer la expresión que tiene este personaje. Como mencionaste lo de la vestimenta y lo de las locaciones, siento que es importante tener algún tipo de referencias, como mencionó el profesor, algo así. Yo pienso que deberíamos, al momento de escribir, tener como un tablero con referencias de imágenes, de locaciones que nos gustaría a nosotros que se parezca lo que estamos describiendo en el guión, ya sea vestimenta, locación, personalidad, etcétera, porque eso nos va a ayudar más a poder describir de mejor manera, porque muchas veces escribimos los guiones eh, como pensando solamente que nosotros somos los únicos que lo vamos a leer y no pensamos en las otras, como los actores o las otras personas que también están leyendo nuestro guión, para que ellos también tengan en claro más o menos cómo debería ser el personaje, cómo debe ser la locación. Deberíamos ser más específicos en cuanto a eso. Entendiendo un poco sobre lo de la vestimenta de una persona, hay que investigar muy bien, por ejemplo, si el guión, la historia es de época. Entonces, tenemos que investigar bien acerca de cómo era la vestimenta en ese entonces, en caso del diseño de producción, cómo era el ambiente, porque hay películas en las que incluso hay videos que dicen cosas que no concuerdan con la época. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso y realizar la debida investigación. Bueno, a ver, respecto a lo de las locaciones, sí, me parece bastante interesante porque, bueno, incluso se nos mencionó previamente que teníamos, bueno, a ver, en nuestro guión, ya, de lo que nosotros estábamos haciendo, se nos mencionó también que teníamos que tener eh, un esquema de cómo sería la cierta locación y tal, y creo que es muy pertinente hacer esto porque de esta manera podemos ver en qué sentido los personajes van a desarrollar cada una de sus acciones o cómo cómo se van a ubicar en este sitio. Y bueno, creo que todo lo que mencionaron respecto a las locaciones ya está dicho. Algo que sí me gustaría decir es que, bueno, en cuanto a otro tema que es el misterio en las obras, muchas veces, bueno, siempre tiene que llevarse a cabo el hecho de que lo que es misterio para los personajes tiene que ser misterio para nosotros también. Está bien describir las obras, está bien describir lo que va ocurriendo, los eventos, ser descriptivo con respecto a todo tipo pues, de suceso, pero también hay que tener en cuenta que los personajes tienen una relación entre ellos
y este misterio tiene que estar conectado con ellos también, de modo que nosotros nos estemos enterando a través de ellos de lo que está pasando, porque muchas veces pasa que eh, de repente como que se mezcla esto, se confunde la gente, sobre todo gente que todavía no tiene mucha experiencia escribiendo, y los eventos como que eh, no son misterio para los personajes, porque se supone que ellos ya lo saben, ya saben ciertos temas y tal, y es como deberíamos saberlo nosotros también, pero así no se lleva bien la trama. Em, y nada, lo del contexto en las historias es otro punto que tengo anotado, que pues bueno, creo que ya se mencionó, el uso de flashbacks. Esto es necesario, pero pues evidentemente no hay que exagerar con esto. Simplemente es para poner contexto de la historia en sí. También sobre lo de flashback, si bien no es recomendable hacerlo tanto, hay películas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Memento. Memento utiliza mucho el uso de flashbacks y flashbacks. Bueno, es una mezcolanza. Entonces, ¿se imaginan cómo hacer entender toda esa historia en un guión? Es a veces complicado entenderlo en pantalla, que como sea en pantalla uno va cachando más la idea, pero en el guión tuvieron que haber tenido mucho cuidado para hacer entender al lector qué es lo que está pasando, en qué momento son los flashbacks, son los flash forward, dar a entender todo ese nudo que se armó al final. Entonces, tal vez al principio, si solo tienes un flashback, puedes no verle la importancia de darle su debido lugar, su debido resaltarlo, pero si tienes una historia que se arma en base a estos flashbacks o flash forwards, entonces puedes darte cuenta de la importancia que tiene esa, estructurarlos correctamente. Claro, también, o sea, como dices, yo creo que depende mucho de qué tipo de guión es el que estamos haciendo, qué tipo de historia es la que estamos escribiendo. Como mencionas, Memento hace mucho uso de los flashbacks, los flash forwards, pero por ejemplo Titanic, la mayor parte de la historia es un flashback. Entonces, a pesar, o sea, es como lineal, pero en base a un flashback, ¿no? Siento que Titanic, el guión es más fácil que escribir de Memento porque como mencionas, Memento es bastante complejo. El guión es más complejo que Titanic, que es un flashback grande. Toda la película es un flashback gigante, ¿no? Una pregunta sobre Titanic. Entonces, primero el guión empezaría con la parte donde Rose está viejita y todo eso, y luego ahí ponen flashback y al final cuando termina el flashback ponen fin del flashback. Sí, supondría yo que sí, como dijo el profesor, que deberíamos hacerlo, ¿no? En base a Claro, en también la depende. estructura más o menos funciona tipo inicio de flashback y tú continúas hasta donde es el flashback y en algún momento donde ya retornas al presente, ahí tienes que colocar fin de flashback o algo que sea descriptivo para entender que el flashback llega hasta ahí. Entonces ahí viene presente y sigues describiendo. Eso sería en el caso de esta película que estamos mencionando, que es Titanic. Bueno, Tremendo dicho flash. esto, eh, a mí me gustaría resaltar algo que mencionó el profesor en el segundo conversatorio, que mencionó algo sobre Stephen King y cómo cuenta sus historias, que muchas veces introduce referencias bueno, en ciertos cuentos o historias que él vaya escribiendo, referencias a otros cuentos previos que él mismo hizo. Esto más que nada para crear un universo en el que pues todos estos eventos se estén desarrollando poco a poco y que no se interprete que es algo repetitivo, que está haciendo algo repetitivo, sino que más bien está creando sí, eso, un universo en el que los eventos en sí se conectan el uno con el otro y van teniendo sentido. Ya, eso a mí se me hizo interesante porque pues
Aquí también mencionó, pues yo qué sé, temas sobre bueno, los tropos en sí o cómo se puede utilizar la sociedad para desarrollar una historia y bueno, y esos temas. Algo que el profesor también menciona en lo del segundo conversatorio es el uso de las experiencias. Bueno, cuando nosotros, o sea, cuando empezamos a escribir, pienso que muchas personas se quieren lanzar ya como a algo más profesional, pero yo creo que deberíamos empezar escribiendo cosas desde nuestra experiencia para así tener más facilidad al momento de escribir, ¿no? Que como menciona el profesor también es un recurso que muchas veces también se utiliza, ¿no? Eh, entonces, yo pienso que muchas veces muchos de estos libros o estos guiones cometen la falla de escribir de cosas que no han investigado bien o cosas que no han vivido, experiencias que nunca han tenido. Y creo que se nota mucho la diferencia cuando alguien sabe de lo que habla y cuando alguien no sabe de lo que habla. Especialmente yo siento que esto es un error que se comete bastante en los libros juveniles. Muchos de estos libros juveniles, eh, al menos, los empiezan a escribir jóvenes mismos, ¿no? Entonces, a veces se ponen a hablar de experiencias que jamás han tenido, que jamás han vivido y se nota que es algo que en lo que no tienen experiencia, es algo en lo que no, o sea, se nota que es algo que no han vivido porque no lo saben describir bien, no van a profundidad del tema, solo han cogido como lo más típico de las cosas que pasan dentro del tema, que es lo que están hablando, ¿no? Entonces, pienso que para desarrollar bien una historia, especialmente cuando estamos empezando, es importante el uso de las experiencias. Complementando un poco lo que dice Karen, me hace recordar a tras cámaras que he visto de X película, donde ciertos guionistas, cuando no tienen la experiencia o no tienen el conocimiento acerca de cierto tema, lo que se hace, y claro que tienen que tener también el presupuesto, lo que se hace generalmente es contratar o buscar o entrevistar a profesionales o un sinnúmero de profesionales para poder empezar a escribir sobre el tema, porque tampoco podemos limitarnos o quedarnos en ese aspecto donde si no tenemos la experiencia no escribimos acerca del tema, sino que también sería bueno, no necesariamente es estricto que tengas el presupuesto, pues hacer una convocatoria a un sinnúmero de profesionales y quien quiera participar, pues empezar a describir sobre ese tema que quieras redactar en tu guión. Claro, eso es algo que, por ejemplo, Disney, yo sé que Disney utiliza mucho cosas de esto, ¿no? De que van a escribir sobre, por ejemplo, en Nemo, hablaron con muchos científicos para poder escribir, bueno, no sé si escribir, pero al menos en la producción y en el diseño de los personajes, ellos hablaron con estos profesionales, ¿no? Ya con respecto al guión, no sabría decirte porque Disney no publica esos guiones, ¿no? Pero yo supongo que los guiones también, para ello tuvieron que haber eh, hablado con expertos para poder describir bien las locaciones y saber qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer X o Y personaje, ¿no? Una cosa que va aunado a esto es el hecho de que los autores pueden escribir una historia, ya, obviamente teniendo experiencia de algo, y criticar ciertos temas, ya. En estas historias se puede, bueno, yo qué sé, hacer una crítica racial sin siquiera, qué sé yo, estar en el planeta Tierra desarrollándose la trama, como puede ser lo de Star Trek, ya que mencionó el profesor en un conversatorio. Ahora yo tengo una pregunta. Para esta clase obviamente depende, ¿no? Pero para esta clase
libros o para esta clase de obras en sí que hacen una crítica, ¿qué tanto creen que los autores se documenten, como ustedes estaban mencionando hace rato, yo qué sé, sobre los temas? Ya lo dije, depende obviamente de qué historia vaya a ser, pero si es una crítica, creo que es algo que surge muy desde lo subjetivo. Por eso la pregunta, no sé si realmente sean personas, o sea, estas personas se documenten mucho para este tipo de obras, o por el contrario es algo muy subjetivo y simplemente plasman de lo que ya tienen conocimiento. O Yo sea, yo creo pienso que como dice, eh, yo creo que puede depender de la historia. Porque, por ejemplo, si una productora con gente blanca va a hacer una película en la que una parte hablen de los problemas del racismo, no creo que ellos estén en posición, aunque todos tengamos pues la idea de lo que es el racismo, nosotros no lo experimentamos. Es muy diferente la percepción, o sea, el problema desde el punto de vista de la víctima al punto de vista de las personas que simplemente sabemos del tema. Entonces, si bien puede que no hagan una investigación, yo creo que sí es apropiado que la tengan para que tenga más credibilidad. Porque si eres alguien de etnia negra y ves esa película y ellos no captan realmente el problema o los sentimientos, entonces esa persona va a quedar como que esto no tiene sentido, que es lo que tratan de hacer aquí. Entonces sí. eh, yo pienso que independientemente del ejemplo que pone Susan, o sea, no depende de si es que un blanco va a hacer algo sobre alguien de raza negra. No creo que es tanto así, porque puede ser un historiador y ya, o sea, él se informó bastante sobre el tema y ayudó para la escritura de ese guión. No porque es blanco no significa que no tenga conocimiento de la historia y de lo que ha pasado. Porque si es un film, un guión, algo que es con historia, pues él va a tener mucho conocimiento. Ya si habla de su experiencia personal es algo totalmente distinto. Yo siento que sí, o sea, sí depende, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a hacer un guión sobre una crítica sobre algún artista, pues yo supongo se informará lo suficiente y a base de eso dará su opinión sobre este artista para hacer su película o lo que sea, en plan de, yo qué sé, como mencionó el profesor en el conversatorio, Picasso. Picasso fue una mala persona, pero sus obras, y si vas a hacer sobre algo de alguna, algún guión, alguna cosa sobre él, pues te informarás sobre su vida, te informarás sobre las obras y todo. Y además de eso, pues, como es una crítica, ¿no? Deberás emitir tu opinión, que es algo subjetivo, ¿no? Entonces, yo supongo que de cierta forma sí te tienes que informar, porque no puedes hacer una crítica en base a algo que no sabes, porque después vas a quedar mal. La gente va a ver gente que sabe sobre el tema, va a ver tu película, va a ver tu guión, va a leer lo que escribiste y va a saber que eso no es así. Entonces, eso es lo que yo pienso. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que compartir. En ese caso, damos por concluido este conversatorio de esta semana. Entonces, bueno, en general eso. Muchísimas gracias. Bye bye.